y como hermano, como dice otra versión, era compañero de los creyentes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La raíz de la palabra copartícipe es muy interesante. Es la raíz viene de la famosa palabra cristiana koinonia. Esa comunión, esa participación mutua, esa unión, por así decirlo, casi mística de los cristianos, que vas por la calle y ves a una persona y no sé, es un sentimiento tal vez pentecostal, o no sé, pero si esta persona es cristiana, no sé si te ha pasado a ti. Oye, no, o te han preguntado, oye, usted no es cristiano, no es cristiano. No es que nos hayan visto en el restaurante orando por la comida, pero hay algo, ¿verdad? Hay algo que nos une y hay un espíritu, hay una comunión, de esto se trata. Y es lo que nos motiva a ayudarnos, por supuesto, es lo que nos motiva a soportarnos también, ¿verdad? Es lo que nos motiva a orar unos con nosotros, porque somos un cuerpo y esa comunión, por así decirlo, si me permiten, somos ese equipo de Dios y vamos juntos al cielo. Ahora, el apóstol primero dice, y es lo que vamos a ver esta mañana nada más, es el corazón del sermón. El apóstol primero dice que es copartícipe en la tribulación. Copartícipe en la tribulación. Copartícipe vuestro en la tribulación. Busqué el diccionario, la palabra tribulación significa congoja, pena, tormento o aflicción moral. Nosotros como cristianos, probablemente por nuestros antecedentes, cuando escuchamos la tribulación pensamos en la gran tribulación. Pero no se trata de la gran tribulación aquí. La palabra en sí nada más significa aflicción, nada más significa angustia. Cuando el pasaje habla de la angustia de la madre cuando está en parto, es la misma palabra. La angustia del parto es la misma palabra, seguro es común la palabra. Entonces aquí podemos incluir en esta tribulación muchas clases de problemas familiares, una hija descarriada tal vez, o un esposo adicto, abusivo, o tal vez una esposa insumisa, rencillosa, algún hijo rebelde. Podríamos incluir dolores por enfermedades, tribulaciones por una enfermedad crónica, algo que el autor nos dice, va a tener que sufrir esto el resto de su vida, o alguna tristeza del alma, una tentación que sufres como cristiano, o algo en el trabajo, o alguna burla en tu casa, en tu escuela, esas cosas que nos tumban, esas depresiones que nos dan insomnia y nos sentimos mal, sufrimos y lloramos sin que nadie en el mundo lo sepa. De eso se trata esta palabra, tribulación. Otra cosa muy importante que hay que notar de esta tribulación del versículo es que al igual que el reino y la paciencia son de Jesucristo. No podemos separar eso. Se trata de la tribulación en el reino y paciencia de Jesucristo. Todo eso, el reino es de Jesucristo, la paciencia es de Jesucristo, pero también la tribulación es de Jesucristo. En otras palabras, es una tribulación a causa de Jesucristo. Es una tribulación que uno sufre por Cristo, como cristiano. No es una congoja, no es un dolor, un tormento causado por un pecado, por un crimen que hayamos cometido. Por ejemplo, está un ladrón en la cárcel y no puede decir es que estoy atribulado, tengo esa tribulación. No es la misma tribulación, está en la cárcel ahí castigado por su propio pecado. Aquí la tribulación tiene que ver con Jesucristo, o como dice Mateo 5, a causa del nombre de Cristo. El caso es que el apóstol, como todos los cristianos, entonces sufría de congojas, de tormentos, de aflicciones por Cristo. ¿Y cómo vamos a ver? Por eso estaba en la isla de Patmos, no estaba él ahí de turista. Les lo habían desterrado allí. Entonces, hermanos, esto quiere decir que el evangelio de la prosperidad, que es tan común en nuestros días, es totalmente falso. Es falso que si te conviertes al cristianismo no vas a tener problemas y vas a tener mucho dinero y vas a tener mucha salud. Esto es falso. Lo contrario es verdad. Escúchame muy bien, te voy a ser muy directo y franco. No te conviene hacerte cristiano. No te conviene. Si estás pensando así,
en el dinero, la fama, la salud, eso no te conviene. Porque lo contrario es verdad. Porque si decides negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir a Cristo, vas a tener más problemas. Vas a tener más tentaciones. Vas a tener más congojas y más tormentos. Te voy a decir por qué. Porque el diablo te va a atacar más. La carne te va a atacar más. El mundo te va a atacar más. La Biblia, el Señor nos alerta. En el mundo tendréis aflicción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Luego nos dice también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ahí está. Les tengo que decir y ser honestos con ustedes, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Los que realmente quieren ser buenos cristianos van a sufrir más. Y en la historia lo vemos. Estaba pensando en el primer cristiano, el primer hombre, Adán. ¿Cómo sufrió Adán? ¿Se imaginan cómo sufrió por Caín? ¿Se acuerdan, verdad, de Caín? ¿Se acuerdan que era el primogénito? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Amén? Amén. ¿Se acuerdan? Está conmigo, como dice el hermano. Está conmigo. Era el primer hijo de Adán, el primogénito. Un asesino. ¿Y a quién asesinó? A su hermano Abel. ¿Se imaginan el dolor, la angustia, el tormento de Adán y Eva por ese hijo rebelde? Y cuando le dan la noticia, mató a su hijo. Y así a través de la historia de Noé, Abraham, Jacob, José, Job, ¿cómo fueron atribulados? El tiempo no nos alcanzaría contando de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos los profetas. En Hebreos leemos, Hebreos 11, experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, de pobres, eran pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el punto es, hermanos, Juan nos escribe aquí y nos dice, yo soy compañero de esas tribulaciones. Yo soy compañero de esos tormentos, de esas congojas. El apóstol ya anciano, según los escritos, tenía como 100 años ya, casi 100 años. Un gran cristiano, copartícipe, nos dice, vuestro en la tribulación. Entonces, podemos resumir, con eso terminamos. Número 1, es mentira que si te conviertes al cristianismo no tendrás tribulación. Es todo lo contrario. Vas a sufrir más burlas, más dudas, más tentaciones. Y como el Señor nos alertó, entonces hay que contar el costo. ¿Te quieres ser cristiano? Muy bien. Cuenta el costo. Valora realmente. Piensa, esto es lo que me va a pasar, esto es lo que cuesta ser cristiano. No es fácil ser cristiano, de hecho, es lo más difícil del mundo, ser cristiano. Ser ateo es muy fácil, pero ser cristiano es lo más difícil del mundo. Número 2, es mentira, totalmente falso, que si eres un buen cristiano, con mucha fe, entonces no tendrás aflicciones. Juan era un apóstol, un superapóstol. Un buen cristiano, excelente cristiano, el discípulo más amado. Y él, ¿cómo sufrió? Lo desterraron, casi tenía 100 años, imagínense, ya difícil que podía caminar en su debilidad. El hambre, la soledad que sufrió en la isla de Patmos. Pero es verdad, mientras que estemos en este mundo, tengamos 5, 50 o 100 años, tendremos aflicciones como cristianos. Y entre más cristianos seamos, más nos va a querer tumbar el diablo. Job era muy piadoso, tenía mucha fe, pero ¿cómo lo atacó el diablo? Entonces, tú eres un buen cristiano y te pasan cosas, el diablo te va a decir, tú no eres ni cristiano.
Dios no te ama. Tú como has fallado. El diablo te va a decir eso. No le hagas caso, es mentira. A los buenos cristianos también les suceden cosas malas. De hecho, les voy a decir que mejores cristianos, más tentaciones, más dudas, más problemas. ¿Pero por qué, Paco? Es ilógico. ¿Por qué permitió Dios que Juan sufriera tanto, tan anciano, tan cristiano? Él no merecía eso. Por cierto, entre paréntesis, eso es lo que nos dice el diablo. Tú no mereces esto. La mercadotecnia del mundo, ¿verdad? Tú te mereces un iPhone 5. Tú te mereces... Es lo que dice el mundo. Tú te mereces más lujos, tú te mereces tus derechos, tú te mereces más paz, más luz, tú te mereces este placer, tú te mereces estas... Falso. Es la mercadotecnia del mundo. ¿Pero por qué, Paco? Él no se ve. ¿Por qué los cristianos más maduros que están sirviendo al Señor sufren esas tribulaciones? Esto requiere otro sermón y de eso ya lo hemos visto. Así que lo que voy a hacer es brevemente, rápidamente, les voy a leer unas causas. Los que son predicadores pueden hacer una serie de sermones. ¿Por qué permite el Señor tribulaciones? Aún al apóstol Juan. Para que te arrepientas de ciertos pecados, o sea, 5. Para despertarte y te acerques a Él, Salmo 119. Para que aprendas qué tan débil y frágil eres, Salmo 34. Para protegerte de algún pecado, 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol dice, para protegerme de la soberbia, el Señor me mandó ese aguijón en la carne. Para que tengas compasión de otros, 2 de Corintios 1, les recomiendo 2 de Corintios 1, si tienen tiempo esta tarde, 2 de Corintios 1, excelente el capítulo. Para probar tu fe en Él, 1 de Pedro capítulo 1. Para desarrollar tus virtudes, Santiago capítulo 1. Para manifestar las obras de Dios en tu vida, Juan 9. ¿Quién pecó? Un ciego de nacimiento. Los discípulos cayeron en la trampa. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? No es que él haya pecado a sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este pastor que me acaban de contar que tiene una hija que le diagnosticaron con leucemia. Y es una tentación del diablo, luego a asustarnos y a cobardarnos y tumbarnos. Es que pecaste. Por eso está pasando esto. Es que pecaste. Antes de casarte, tú te acostaste con esa mujer. Por eso te está pasando esto. En los pecados de tu juventud, ¿te acuerdas que hiciste eso? Por eso te está pasando esto. No es cierto eso. Es una mentira del diablo también. El Señor Jesucristo le contestó a sus discípulos, no es que esté pecado a sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor permite tribulaciones para fortalecerte y darte de su gracia especial. 2 Corintios 12, bástate en gracia. Y en último lugar, Dios permite que pases por tribulaciones para que desees estar en el cielo. 2 Corintios 4 y 5. Yo creo que si no tuviéramos tribulaciones, si todo fuera paz, si no tuviéramos problemas, íbamos a querer estar aquí para siempre, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos esas depresiones, esas tribulaciones, esa insomnio, esa enfermedad, y anhelamos estar con Cristo, lo cual es muchísimo. Aprendemos a decir a lo último, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Número 3, penúltimo lugar, perdón. Es verdad que coparticipamos con otros hermanos de las mismas tribulaciones. El apóstol Juan dice, yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Es verdad entonces que coparticipamos con otros hermanos de las mismas tribulaciones. Hay que subrayar, el apóstol no escribió, yo participo de las tribulaciones, pero yo soy copartícipe. Yo así como ustedes, pero más que eso, yo con ustedes, yo junto con ustedes.
Ahora, no se anima mucho, si quieren su Biblia, vean 2 de Pedro, por favor, 2 de Pedro, perdón, 1 de Pedro 5, 1 de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, capítulo 5, lo acabamos de estudiar, vamos a leer nada más del versículo 6 a 9, noten. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Y una de las cosas que nos deben de motivar, nos dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos debe de animar mucho. Pero lo que quiero que nos anime más, y eso es lo que quiero recalcar aquí, y a lo mejor va a ser algo nuevo para ustedes, es que las tribulaciones por las cuales las pasamos en equipo. Somos coparticipantes. Es comunión, es en el cuerpo de Cristo que estamos sufriendo eso. Y a lo último son tribulaciones de Jesucristo, por Jesucristo, a causa de su iglesia, por su iglesia. Es por eso que Pablo puede escribir este versículo tan emblemático de Colosenses capítulo 1 y el versículo 24. Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Véanlo así. La tribulación que usted tiene, el dolor que usted tiene, la depresión que usted tiene, los problemas que tiene en su casa, los problemas que tiene en el trabajo, los problemas que tiene en el alma, todo eso es parte de los padecimientos de Cristo por su iglesia. Él los permite, Él los manda, para que en equipo, como cuerpo, como miembros de su iglesia, nosotros mismos crezcamos, nosotros mismos logremos, y así sea para el beneficio de su iglesia y la gloria de Dios. Yo creo que a lo mejor esto es algo nuevo para ustedes, pero está ahí. Todo lo que nos pasa es para nosotros, sí. Pero también es para la iglesia, sí. Y es para la gloria de Dios. Y cuando la vemos así, nos va a calmar, nos va a ayudar, nos va a animar mucho. Muy bien, yo voy a hacer esto. Si es para la gloria de Dios, adelante. Si es para que mi familia dure, adelante. Si eso resulta en beneficio de la iglesia ahora, adelante. Dios sabe. Bueno, en último lugar, es verdad que el Señor está cerca de nosotros en la tribulación. De hecho, es cuando está más cerca. ¿De dónde saqué este punto? Fue cuando Juan podía decir: yo soy copartícipe de la tribulación, yo estoy en Patmos, que él vio la visión de Cristo. Fue entonces. Y esto es lo maravilloso y la gran bendición de la tribulación, lo que nos beneficia más de ese problema, de esa angustia, esa tristeza, que es entonces que el Señor está más cerca, nos da más de su gracia. Oramos con más fervor. Ahora sí sentimos que estamos cerca del Señor y sus promesas son más reales y las buscamos con ansia. Esta es una promesa y el Señor nos da la promesa y la saboreamos y nos abrazamos y nos aferramos más de esa promesa. Y todo resulta, por supuesto, en la buena providencia de Dios, en exaltar la sabiduría de Dios, la sabiduría del Señor, como Él guía todo y muestra su gracia, Señor. Dios mediante, después terminaremos en nuestro estudio de este texto para este mes. Hay que irlo memorizando y meditando. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta promesa, por este versículo. Te damos gracias que somos hermanos. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, que nos une, que somos un cuerpo en Él. Por su gracia, por su perdón, por su providencia, que nosotros estamos aquí. Te damos gracias y nos gozamos en las tribulaciones, porque sabemos, Señor, que son de tu parte, que son
a causa de tu iglesia para tu gloria. Ayúdanos, Señor, cada uno de nosotros. Compadécete, Señor, fortalécenos, danos esa fe, acércate a nosotros a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que